otro de los temas de esta jornada que tiene que ver con la situación de la economía. Este miércoles, lo comentábamos hace un ratito, el dólar cerró al alza, alcanzó un nuevo máximo en más de 12 años, mientras que el precio del cobre cerró con un descenso de 0,66%, anotando su valor más bajo desde el 28 de mayo de 2009, es decir, 6 años. Vamos a entender o tratar de entender cómo impactan las cifras en nuestro país. Estamos con el gerente general de Rubix, Sergio Tricio. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Canal 24 Horas. Hola Andrea, muy buenos días. Bien, hemos hablado aquí en 24 horas de este cari sello de dólar y cobre que nos ha mantenido preocupados durante las últimas semanas y especialmente el día de ayer, cuando vemos la 10ª caída consecutiva en el precio del valor del cobre, de la libra, y ya muchos se plantean qué es lo que pasa cuando se acerca de esta manera tan peligrosa a la barrera de los $2. ¿Cuál es el pronóstico que tú haces respecto a lo que va a pasar con esta materia prima que es tan fundamental para los ingresos de nuestro país? Sí, es mala la situación que está viviendo el cobre y lamentablemente es mala también la situación que va a vivir nuestro país probablemente el próximo año. Si uno mira, por ejemplo, las curvas de lo que son los indicadores de actividad, como el IMASEC o el PIB, van muy de la mano con el comportamiento del cobre. De hecho, el cobre alcanzó más o menos los $3 la libra por ahí por mayo de este año, y de ahí en adelante comenzó una caída bien drástica que ha ido acompañado con las expectativas económicas de crecimiento de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Si se mantiene esta trayectoria bajista del cobre, lo más probable es que el próximo año nuestra economía siga mal y probablemente crezca menos incluso que lo que va a crecer este año, que este año se espera que crezcamos un 2,1%, y por lo tanto el próximo año no sería raro pensar en un crecimiento bajo el 2%. Claro. Por lo tanto, ese impacto que tiene el cobre en nuestra economía es enorme. Perdón, es un elemento que tiene que ver con la situación interna y las expectativas que hay de crecimiento. ¿Qué pasa con los factores externos? Por ejemplo, esta expectativa que hay respecto a un anuncio, posible anuncio en el mes de diciembre de la Reserva Federal Norteamericana en relación a alza de tasas. ¿Qué tanto también influye eso o está golpeada la situación? Eso es muy importante porque de hecho la última caída, la caída reciente del cobre, viene de la mano precisamente con que ya hay altas expectativas de que en diciembre suban las tasas en Estados Unidos. Eso la verdad que se ha hablado muchísimo, ya llevamos 2 años probablemente esperando esta alza de tasas de Estados Unidos. Parece que ahora sí, que ahora sí, claro. Y resulta que ha generado este ambiente de incertidumbre que se ha concretado en cosas como esta. Claro, y eso hace que el dólar se esté fortaleciendo en el mundo, pero más importante que la decisión de la Fed en este caso, es que el resto de bancos centrales importantes en el mundo, como el Banco Central Europeo, Banco Central de Japón y el Banco Central de China, lo que están haciendo es precisamente la política contraria a Estados Unidos. Ellos están imprimiendo más billetes, están con una política monetaria más expansiva. Y eso está generando que el dólar se fortalezca tanto en el mundo. Y esa alza del dólar va de la mano, acompaña a esta caída del cobre. Todos los commodities en los últimos días se han estado cayendo precisamente por esta alza del dólar. ¿Y por qué es tan importante? Porque todos los commodities se transan en dólar y por lo tanto a la medida que sube el dólar caen las materias primas. Está directamente relacionado. El oro también ha caído a niveles mínimos de muchos años, el petróleo también ha estado cayendo, por lo tanto es la generalidad de los commodities, las materias primas han estado debilitadas, y también por otro factor muy importante, porque el crecimiento en el mundo en los últimos años ha sido débil, pero probablemente el próximo año sea más débil aún, porque Estados Unidos se ha recuperado pero muy lento, China se está desacelerando, Europa no tiene por dónde, Japón tampoco, entonces, y además los países emergentes lo están pasando muy mal precisamente por esta caída de los commodities. Entonces el mundo está débil, y si el mundo está débil no compra, y por lo tanto también el cobre cae por esa Vemos que es una situación que no solamente afecta a nuestro país, sino que a la región, especialmente América Latina se ve muy golpeada por esta caída en precios de los commodities, y vemos también cómo se han ido reduciendo las proyecciones de crecimiento para el próximo año. En términos, estoy pensando del cobre, para ponerlo en el caso chileno, ¿qué tan bajo podría caer? Es decir, ¿hasta qué parámetros estamos pensando que podría caer y qué podría implicar eso en términos de los ingresos también para la billetera fiscal? Sí, hace algún tiempo atrás en un panel de expertos sobre la industria se hablaba de que en realidad el cobre no puede caer mucho más porque ya está bajo el costo de producción. Entonces, ¿qué sentido tiene producir si el precio cae? Bueno, lo que pasa es que con los mercados financieros es difícil poder anticiparse a estas irracionalidades o excesos que se generan en los movimientos.
Y es perfectamente posible que el cobre, por una situación más financiera, caiga bajo los $2 la libra, llegue a 1,8 sin ningún problema. Es posible. Es posible. E incluso esta semana Credit Suisse, un gran banco de inversión, decía que podría llegar a 1,60 y algo. Entonces, no hay que descartarlo. Es posible, quizás sea una situación de corto plazo, pero igual es algo en donde ya al llegar a ese nivel mínimo después cuesta mucho más recuperarse. Entonces son situaciones que también hay que contemplarlas. Y en ese sentido, obviamente que si sigue cayendo mucho más el cobre, para nosotros, para las arcas fiscales, para nuestro país, para los proyectos mineros, para el empleo, hay un montón de factores conjuntos que finalmente nos van a impactar. Y ese es el riesgo. Hoy día estamos con un cobre bajo los niveles de costo de producción y quizás vamos a ver en las próximas semanas que se cierran más faenas, que minas que hoy día no tienen buenas leyes y que les cuesta más sacar el cobre, van a ir cerrando sus faenas probablemente, y también esta postergación de proyectos que es tan importante para nuestro país, también se van a ir postergando aún más. ¿Y qué podría pasar un poco más a largo plazo, Sergio? Porque estamos pensando, ya está terminando el año, obviamente en el 2016, pero es una tendencia el tema de que el precio del cobre definitivamente va a quedar en valores bastante más bajos de esos años de auge que tuvo y que hizo que nuestro país tuviera tantos ingresos también. Sí, esa pregunta nos la hacemos hace un buen rato, porque en realidad cuando esto para, cuando se frena esta caída. Y la verdad que en el corto plazo no se ven señales que uno pueda decir, por acá puede venir la cosa. No. ¿Por qué? Porque el mundo está creciendo muy poco. Lo que debería ocurrir es que finalmente Europa, por ejemplo, gane fuerza, comienza a salir de la gran crisis que ha tenido por 10 años ya prácticamente. Estados Unidos, que también empiece un impulso mayor al que ha tenido en el último tiempo. Japón, 2 décadas perdidas, también le ha costado mucho crecer. Y hoy día tenemos a China, que tampoco ayuda mucho, y las economías emergentes. Entonces, se ve difícil por qué lado del mundo va a venir ese crecimiento. Y mientras no haya crecimiento en el mundo, no se necesita materia prima para construir, para generar más proyectos, y finalmente cuesta que salgamos de esta situación. Claro. Lo otro que podría ocurrir es que el dólar finalmente, ya de este fuerte impulso en los últimos 2 años, comienza a debilitarse a nivel internacional. Eso podría ser algo que ya estabiliza el precio del cobre. Eso podría ocurrir, porque quería preguntarte respecto a lo que ha pasado con el dólar. Hablábamos ayer de un techo de 714, hoy día se ha moderado un poco, ha bajado a 712, se estaba transando a esta hora, pero ¿hasta qué punto podríamos llegar también? Hace algunos meses, o no sé si hace más de un año, era difícil pensar en el dólar a 700 y resulta que ahora ya lo superamos ampliamente. Sí. Bueno, esta tendencia ha sido del dólar a nivel global, que se ha mantenido, y eso podría comenzar a cambiar un poco la situación, que eso probablemente se dé incluso justo cuando ya la FED suba las tasas y ya la cosa se empieza a moderar un poco. Ese podría ser un punto de inflexión, tanto para el cobre como también para el dólar. Quizás no lo vamos a ver en los próximos 3 meses, pero sí de aquí a mitad del próximo año podría ser una señal a tener en cuenta. Ahora, con respecto al dólar, volvemos a la misma pregunta. ¿Qué podría hacer cambiar de que el dólar lo tengamos en 6.50? Por el momento no se ve nada. ¿Por qué? Porque tenemos un cobre a la baja, que eso obviamente hace subir al dólar en Chile. Tenemos una economía chilena que está directamente relacionada a esta caída del cobre, que no se ve tampoco una recuperación hacia el próximo año. También por ahí no hay, digamos, nada que uno pueda pensar que cambie la situación. Y muy importante, lo que podría ocurrir viene más de la mano quizás del Banco Central. El Banco Central ha subido las tasas, va a subirlas probablemente de nuevo. Ayer el presidente del Banco Central hizo una intervención verbal, como se le llama, en donde dijo que en cualquier momento tenían la opción de poder intervenir al mercado. Y eso yo creo que es una alternativa que el Banco Central podría manejar por ahí por los 730, 740 pesos. ¿Y esa intervención verbal es importante en términos de señales, ya empezar a barajar la posibilidad de hacer una intervención respecto al tema del dólar? Es muy importante, porque cuando un presidente de un Banco Central dice, lo estamos monitoreando, estamos preocupados, es porque hay que hacerle caso y porque en cualquier momento puede salir una intervención concreta, que es finalmente salir a vender dólares al mercado. Y por lo tanto siempre esto se anticipa la intervención verbal, que en este caso ya ayer hay un primer índice, digamos, una primera anticipación. Por lo tanto, nosotros creemos que en 730, 740 podría venir esta intervención ya concreta. Y por lo tanto, no creemos tampoco que el dólar se frene y por lo tanto debiera seguir subiendo hasta niveles bastante superiores. Nosotros consideramos que es perfectamente posible que llegue a 730, 740 y ya los máximos son 760 pesos aproximadamente, que son los máximos del año 2002. Y es como un techo psicológico que es difícil que se traspase, pero que sí es posible que llegue el dólar a esos niveles. ¿Y eso podría llegar cuándo? ¿En el corto plazo, durante lo que queda del año, pensando ya en el próximo año? Nosotros creemos que podría esto ocurrir ya en el
fines del primer trimestre del próximo año, comienzos del segundo, porque lo que vemos también es que esta situación se va a prolongar por un tiempo más. Hay otras señales que el dólar en Chile también está monitoreando, qué es lo que pasa con la región, qué es lo que va a pasar con Brasil, que lo ha pasado muy mal en el último tiempo y probablemente lo siga pasando mal. Eso nos va a afectar a nosotros. ¿Qué va a pasar también con el Banco Central? Quizás en algún momento, después de subir las tasas ahora, quizás con un crecimiento mucho más bajo el próximo año en nuestro país, el Banco Central tenga que nuevamente dar señales de quizás bajar las tasas. Y eso también sería alcista para el dólar. Por lo tanto, es una situación que se va a ir desarrollando probablemente en los próximos meses y por lo tanto tenemos tiempo para que el dólar siga subiendo de manera quizás más lenta. Pero yo creo que ya el dólar se situó y se va a quedar sobre los 700 pesos. Un tema que hay que tener muy en consideración, ¿eh? Quienes están planificando vacaciones, que quieren viajar, bueno, hay que tener en cuenta cuáles son los valores que ya se están considerando. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos aquí en Canal 24. Muchas gracias, Andrea. Gracias.